Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a dar comienzo con nuestro curso de Matemáticas 3, concretamente el área de álgebra matricial. Durante este curso nosotros dividiremos el contenido en tres grandes áreas. Retomaremos primeramente lo que es el álgebra matricial, que vendrá siendo la primera unidad, eh, el modelo de insumo-producto en la unidad 2 y la programación lineal, que es la unidad 3. ¿Qué vamos a ver en esta primera unidad? En esta primera unidad vamos a retomar los conceptos principales que engloban el álgebra matricial, es decir, en qué áreas es importante, qué es una entrada, qué es un tamaño, cómo se lee eh, una matriz, etcétera. Posteriormente analizaremos las operaciones básicas, que son suma, resta y multiplicaciones. También revisaremos los determinantes de una matriz, cómo hay que obtenerlo y cuál es su importancia. En un cuarto apartado, una cuarta sección, analizaremos la matriz inversa, cómo obtenerla y cuándo se aplica. Y finalmente, las aplicaciones generales de las matrices. Es así que con estos cinco apartados nosotros vamos a retomar nuestra primera unidad, que dijimos consiste en retomar todos los conceptos del álgebra matricial, para posteriormente en una segunda unidad analizar el modelo de insumo-producto y en una tercera la programación lineal. ¿Qué objetivos vamos a perseguir durante este curso? Primeramente, identificar el lenguaje propio del cálculo matricial. Posteriormente, o como un segundo objetivo, identificar los distintos tipos de matrices, dominar el cálculo matricial, operaciones matriciales, todas sus propiedades y reconocer desde el punto de vista práctico la utilidad de las matrices en la representación y resolución de problemas extraídos de diversos ámbitos científicos y técnicos para nuestra área que bueno, nosotros utilizamos, que es propiamente el área de la economía. Entonces empecemos con esta primera parte, la primera parte o nuestra primera clase que ya mencionábamos, las nociones generales. ¿Por qué son importantes? Bueno, primeramente hay que mencionar que el concepto de matrices fue inicialmente desarrollado ya desde hace 4 siglos, y primeramente fue asociado a la manipulación de gráficos y soluciones de ecuaciones lineales simultáneas, que es digamos la principal utilidad que le damos, o en la mayoría de los casos cuando nos enseñan matrices, pues es la aplicación que le damos, ¿no? Sobre todo ecuaciones simultáneas. Pero sin embargo, hoy en día la aplicación de las matrices y sus operaciones están ligadas a áreas tan diversas que van desde la física, gráficos de computadores, redes, pero también otras áreas que a nosotros nos interesan, como son la economía, los métodos estadísticos, la teoría de juegos, etcétera. Y que bueno, es lo que nosotros vamos a retomar a lo largo de este curso y que nos va a interesar propiamente. Entonces, es así que decimos nosotros, porque es importante, o porque es importante para nosotros. Bueno, entonces, como nosotros venimos mencionando, una de las grandes aplicaciones en la álgebra matricial son la resolución de ecuaciones lineales. Aquí nosotros podemos observar ecuaciones lineales. Recordemos siempre que una ecuación lineal es aquella que no tiene un exponente, ¿no? O sea, ni x ni y la podemos expresar en términos ni cuadráticos, ni cúbicos, ni a la cuarta, ni a ninguna potencia. Entonces, aquí podemos ver claramente que las tres son ecuaciones lineales. Entonces, podemos con ello hacer un arreglo rectangular. Lo que va a caracterizar este sistema son los coeficientes numéricos en la ecuación junto con las posiciones que estos mantienen en relación a las ecuaciones. Siempre aquí hay que tener cuidado de que siempre pues nosotros podamos tener
las mismas literales en el mismo orden, es decir, X, 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 Y, Y, Y y Z, Z, Z. Y hay que ver las posiciones de estos coeficientes. Los coeficientes, recordemos que son los números que acompañan estas letras, por así decirlo. Entonces nosotros lo podemos acomodar estos datos en términos de una matriz. Por ejemplo, este es un 3, un 2 y un 9 y lo podemos expresar en una columna, 3, 2 y 9. Aquí los que acompañan a Y va a ser 4, 1 y menos 6 y lo podemos expresar en una segunda columna, y 3 menos Z y 2 podrían acompañar la tercera columna. En cuestión de economía también es muy importante para la formulación de problemas y para exhibir de una mejor manera o más clara los datos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos decir que existe un fabricante de zapatos que produce productos A, B y C. Pueden ser, no sé, zapatos, cinturones y carteras. Y que además se utilizan tres variables diferentes. Podemos tener las unidades de material X, unidades de material Y la mano de obra. Aquí, para simplificar, pues únicamente se incluyen 3, más sin embargo nosotros sabemos que para producir un determinado artículo no necesitamos únicamente 2 unidades, ni tampoco solamente mano de obra. Necesitamos más insumos, suministros y más materiales, ¿no? Pero pues aquí los podemos expresar, es decir, para la línea A, para el producto A, se utilizan 250 unidades del material X, 160 de las unidades del material Y 80 unidades de mano de obra. Y así respectivamente para la línea o el producto B y para el producto C. Entonces, si nosotros esto lo expresamos en forma de matrices, podremos expresarlo aquí como ya mencionamos anteriormente. En cuestión de una matriz podremos decir que aquí podemos incluir 250, acá 160 y acá 80, 300, 230 y 85, 170, 75 y 120, en lugar de los datos que nosotros presentamos previamente en las ecuaciones lineales. Entonces, para comenzar, o adentrarnos un poquito a lo que son las matrices, definamos primeramente qué es una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de números que pueden ocupar alguna de estas dos formas. Usualmente nosotros los vamos a encontrar en los libros de esta o de esta forma. Yo en lo personal, mayormente siempre los encuentro en la mayoría de los libros como esta forma. Aquí, como observamos, son letras, únicamente es A, B, C, D, E, F. Si tenemos más columnas, pues se incluyen más letras diferentes. Y aquí vienen expresados en forma de subíndices. Todas tienen la letra A, pero tienen un subíndice diferente que va de acuerdo a la posición que ocupa, ¿no? Es la primera posición, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta. Entonces, vamos a ver algunos conceptos básicos en torno a estos. ¿Qué son los elementos de entrada? Pues los elementos de entrada son todos los números de una matriz, los elementos o los números de una matriz que los van a conformar, es decir, A, B, C, D, E, etcétera. ¿Cómo vamos a leer? Por ejemplo, si nosotros queremos leer esta primera forma, únicamente leemos las letras A, B, C, D, F, según las letras que nosotros tengamos, dependiendo del número de columnas y de renglones. Si nosotros queremos leerla de esta manera, nosotros vamos a leer de la siguiente manera. Para este primer punto diríamos A subíndice 1, 1, A subíndice 1, 2, o únicamente sin decir el subíndice podremos decir A1, 2, A1, 3. Si tenemos más columnas, aquí serían A1, 4, A1, 5, etc. Como es el segundo renglón, ya no va con 1, va con 2. A2, 1, A2, 2, A2, 3, A2, 4, A2, 5, etcétera, etcétera. Ahora, especifiquemos bien qué es un renglón o una columna. Los renglones de una matriz están numerados de una manera consecutiva de arriba hacia abajo, es decir, de aquí para acá. Aquí podemos observar que hay 3 renglones. El primer renglón lo conforma 250, 300 y 175, estos 3 números. El segundo renglón lo van a conformar 160, 230 y 120. El tercer renglón sería 80, 85 y 100. Y las columnas van numeradas de izquierda a derecha de manera consecutiva. Esta sería la columna 1 o C subíndice 1, que está representada por 250, 160 y 80. La columna 2 por 300, 230 y 85. Y una vez que ya sabemos las columnas y los renglones
cómo se representan o cómo los identificamos, podemos hablar del orden de la matriz. El orden de la matriz va a representar el número de filas y de columnas que nosotros tenemos. En este caso, por ejemplo, como observamos que hay 3 renglones y 3 columnas, es decir, renglón 1, renglón 2 y renglón 3, y columna 1, columna 2 y columna 3, podemos decir que esta matriz es de orden 3×3. Siempre debemos de empezar a leer los renglones primero. Aquí, por ejemplo, observamos que nada más hay un renglón, diríamos que el orden es de 1×3. Este que tiene 2 renglones, diríamos que es de 2×3 porque tiene 2 renglones y 3 columnas. Siempre hay que recordar que primero leemos los renglones y luego las columnas. Ahora pasemos a definir lo que son las matrices. Una matriz cuadrada es la que tiene el mismo número de renglones como de columnas. Aquí tenemos 3 renglones y 3 columnas, entonces es una matriz cuadrada de orden 3. Ya no es necesario decir 3×3 porque ya sabemos que es cuadrada. Si fuera de 4×4 diríamos matriz cuadrada de orden 4. Ahora, ¿qué es una matriz columna? Una matriz columna es aquella matriz de orden m por 1. Es decir, que podemos tener m cantidad de renglones. En este caso tenemos 3 por 1. Y una matriz renglón vendría siendo lo contrario. Únicamente tenemos un renglón y tenemos una cantidad determinada de columnas. Aquí, por ejemplo, decimos que la matriz es de orden 1×4. O sea, esta es una matriz renglón. Únicamente tenemos un renglón y varias columnas. Y la matriz 0, ¿qué vendría siendo la matriz 0? La matriz 0 es aquella que se va a representar o representa todos sus elementos, en la que todos sus elementos que se representan son 0, como observamos aquí. Esa es una matriz nula de orden 3. Ya mencionamos que cuando es cuadrada no necesitamos decir 3×3. Y esta es una matriz nula de orden 2×3, es decir, 2 renglones y 3 columnas. Hasta aquí pues ya identificamos algunos tipos de matrices. Matriz cuadrada, recordemos que es la que tiene el mismo número de renglones y de columnas. Una matriz columna representa una columna, como su nombre lo dice, y una cantidad determinada de renglones. La matriz renglón, por el contrario, va a tener un solo renglón y una cantidad determinada de columnas. ¿Qué otros tipos de matrices podemos encontrar? Podemos encontrar la matriz identidad o unidad, en la cual aquella diagonal, la matriz diagonal, es decir, la principal, esta va a tener todos sus elementos con valor a 1. Y la matriz simétrica, que es una matriz simétrica. La matriz simétrica es aquella matriz cuadrada, únicamente la podemos hacer cuadrada, en donde AIJ es igual a JI. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar que 3 y 3 tienen el mismo valor, 1 y 1 tienen el mismo valor, 2 y 2 tienen el mismo valor. En esta otra, pues si nosotros lo invertimos, queda exactamente igual. Es una matriz simétrica, como en matemáticas nosotros sabemos. Simetría se refiere a que hacia los dos lados tiene el mismo valor, ¿no? O que si nosotros doblamos una figura, por ejemplo, en figuras geométricas, si nosotros la doblamos, podemos decir que una figura es simétrica si al doblarla las dos partes son exactamente iguales. Entonces aquí, si nosotros podemos tomar la matriz diagonal, esta es la principal, y la doblamos, sabemos que de ambos lados tenemos los mismos valores, 1, 1, 3, 3, 2, 2. Ahora, las matrices iguales. Las matrices iguales son iguales si tienen el mismo orden y sus elementos correspondientes son respectivamente iguales. Aquí, para que sean iguales, podemos tener exactamente el mismo valor, es decir, 4 y 4 aquí, o que representen lo mismo. Por ejemplo, nosotros aquí sabemos que la raíz de 16 es 4, entonces es lo mismo. El 1 al cuadrado es lo mismo que 1. O por ejemplo, aquí la raíz cuadrada de 4 nos va a dar 2. O la raíz cúbica de 27 nos da 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, aunque no veamos exactamente los mismos números, podemos decir que son matrices iguales porque representan el mismo valor numérico. Entonces, bueno, con esto terminamos los primeros conceptos que nosotros vamos a retomar en cuanto a álgebra matricial. La siguiente clase nosotros retomaremos algunas operaciones básicas que son suma, resta y multiplicación de matrices.
para que posteriormente nosotros podemos explicar lo que es un determinante. Muchas gracias, jóvenes, nos vemos hasta la próxima.